introducirnos un poco en la energía solar fotovoltaica, ¿no es cierto?, que es una energía que la podemos obtener gracias al sol. Todos sabemos, indudablemente, que hoy por hoy debemos apoyar a la matriz energética, no solo por la proliferación de los gases de efecto invernadero, sino también de una manera de ahorrar energía. Y el sol tiene suficiente energía para que ese ahorro se materialice realmente en forma constante. ¿Cómo la vamos a aprovechar? Bueno, el sol, como ya dijimos, es una gran fuente, es una gran fusión se produce en el mismo, y esa fusión permite que haya una emisión de fotones. ¿Qué es el fotón? Son ondas electromagnéticas que van a ser recibidas en la Tierra y que viajan a la velocidad de la luz. ¿Cómo podemos, en definitiva, que ese fotón se transforme en energía eléctrica? Bueno, a través de la célula fotoeléctrica, que no es otra cosa que una célula de un material llamado silicio, donde se va a producir una liberación de electrones. Y esos electrones no es otra cosa que la energía eléctrica, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ver más profundamente en la medida que vaya avanzando el curso. ¿Cómo aprovechar esa energía también, ¿no es cierto? Porque también tenemos que diferenciar entre la energía solar pasiva y la activa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la energía solar pasiva? Y bueno, la pasiva es la que se aprovecha a veces en la arquitectura, que aprovechan los arquitectos, en las ventanas, en las orientaciones de las viviendas, ¿no es cierto? Antiguamente ya los egipcios, los aztecas utilizaban el sol en su quehacer diario. Entonces nosotros podemos aprovecharlo tanto en forma pasiva como en forma activa. Entonces dijimos que pasiva lo vamos a dejar de lado, que se utiliza generalmente en la arquitectura, ¿cierto? Los sombreamientos y todo eso que difiere en el ámbito arquitectónico. Pero la activa sí tenemos la posibilidad de utilizarlo a través de la tecnología que cuenta el hombre y que ha desarrollado. ¿Cómo es esa tecnología? Bueno, haremos una pequeña diferencia, que tenemos la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. La energía solar térmica es para producir agua caliente, ¿sí? Hoy estamos hablando de energía solar fotovoltaica, que es en definitiva la producción de energía eléctrica con la energía del sol, ¿sí? Bien, esa forma que nosotros dijimos entonces es la activa. ¿Cómo se diferencian los sistemas fotovoltaicos? Vamos a hablar en general. ¿Cómo se compone un sistema fotovoltaico? Se compone por el módulo solar, que es el encargado, ¿no es cierto?, de producir la energía eléctrica, donde se liberan los electrones. Tenemos el módulo solar, que está formado por silicio, ¿no es cierto?, un material que está dopado con boro y con otros minerales para favorecer esa liberación de electrones. Luego tiene un regulador de carga, ¿no es cierto?, que es el encargado de ¿qué? De cargar la batería y limitar la carga de la batería. Si no contamos con el regulador de carga, vamos a producir el daño a la batería, porque la batería se va a seguir cargando, produciendo el deterioro de la misma. Luego tenemos la batería en sí, que ¿qué hace la batería? Almacena la energía eléctrica en energía química. Esa energía química es almacenada en la batería para luego ser utilizada a través, puede ser en forma directa, si fuera en corriente continua, o a través de un inversor, si queremos pasar de corriente continua a corriente alterna. Ahora, este sistema, ¿cómo se denomina? Se denomina autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque yo no necesito otra fuente de energía. La produzco con el panel solar, tengo el sol, me produce energía eléctrica, la acumulo en la batería y luego la utilizo. Entonces eso se llama sistema autónomo. Bueno, los sistemas autónomos, como dijimos, necesitan sí o sí acumular la energía en las baterías. Porque, ¿qué pasa? Mayormente se utiliza la energía lumínica, ¿cuándo? Durante la noche. Y durante la noche no tenemos más sol. Entonces es necesario acumular esa energía y para eso se debe contar con el banco de baterías. Entonces, eso en definitiva es lo que es un sistema autónomo. Ahora, puede que tengamos los sistemas sin almacenamiento. ¿Cuáles son los sistemas sin almacenamiento? El más representativo es el del bombeo de agua. ¿Por qué? Porque se bombea durante el día, en las horas de sol, y se acumula, ¿dónde sería la batería en este caso? Sería el tanque de almacenamiento, el tanque de agua simplemente. Acá no se justifica tener baterías, que si vamos a decir bien, las baterías representan casi el 50% del costo de una central fotovoltaica. Entonces, eliminando las baterías,
para lo que son el sistema de almacenamiento. No se dimensiona un sistema de bombeo de agua con baterías. Eso está perfectamente aclarado. Luego de estos sistemas sin almacenamiento que hemos hablado, que es el sistema de bombeo, pasamos a lo que es un sistema híbrido. ¿Cuál es el sistema híbrido? Es el que contamos con otra fuente de energía. O sea, tenemos el sistema solar fotovoltaico y contamos con otro sistema de apoyo que puede ser tanto eólico, como puede ser también un grupo electrógeno, como puede ser un biogás, o cualquier otra fuente de energía, hasta podría ser una fuente de energía eléctrica, para cargar las baterías en ausencia de la radiación solar o cuando la capacidad de dimensionamiento del sistema fotovoltaico no tuviera la suficiente energía para abastecer al banco de baterías. Esto es muy utilizado en los sistemas eólicos, combinado con los sistemas fotovoltaicos. ¿Cuál es la ventaja de estos sistemas combinados, el fotovoltaico, por ejemplo, con el eólico? Que el eólico, si hay viento, genera durante la noche, en las horas que no tenemos radiación solar. Entonces, esto nos permite tener una continua entrega de energía al consumo de la vivienda. Los sistemas híbridos, por supuesto que son inversiones mayores, pero es una solución ideal para lugares donde, por ejemplo, no tenemos buena radiación solar, como en aquellos lugares donde hay mucha nubosidad. Luego de los sistemas híbridos, que también, como dijimos, cuentan con baterías, son sistemas autónomos, pasamos al otro sistema que son los con conexión a red. ¿Sí? En conexión a red se llaman los sistemas on-grid. Ya no tenemos más la batería. ¿Y por qué no tenemos más batería? Porque ahora no necesitamos acumular la energía, sino que nosotros vamos a generar energía eléctrica, la vamos a transformar la corriente continua en alterna y la vamos a devolver a la red. Parte de ella la podemos utilizar, ¿no es cierto?, en nuestro consumo, pero otra va a ser devuelta a la red. Estos equipos entran automáticamente en frecuencia con la red, permite entrar en frecuencia con la red y fundamentalmente hacemos un gran ahorro de energía en nuestra cuenta eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un contador bidireccional de energía que va a contar los kilowatt-hora que nosotros consumimos durante el mes, pero también va a contar los kilowatt-horas que nosotros generamos durante el mes. Por lo tanto, en nuestra boleta de energía que nos va a brindar ya sea la empresa que nos brinda el servicio, va a aparecer una diferencia entre lo que he consumido y lo que he generado. Entonces, con esto se pueden producir ahorros de un 70 a un 80%. ¿Dónde mayormente es la mejor aplicación de esto? En las ciudades. ¿Por qué? Porque en la ciudad nosotros contamos con energía eléctrica y no se justifica tener un banco de batería, o sea, ser autónomo, pero sí generar energía y devolverse la red. Entonces podemos hacer una diferencia que los sistemas autónomos son de mayor aplicación en lugares alejados de los centros, ¿no es cierto?, de producción de energía eléctrica, como pueden ser, ¿no es cierto?, lugares montañosos, apartados del campo, son mayor aplicación. Otra aplicación que encontramos, por ejemplo, en las redes de distribución, ¿no es cierto?, en la telefonía se necesitan redes de distribución, cadenas de antenas, y esas antenas a veces están en lugares inhóspitos, alejados de las redes. Entonces ahí tenemos una aplicación de la energía solar fotovoltaica autónoma. En los teléfonos que nosotros vemos a veces en las autopistas, vemos los teléfonos de auxilio, también tenemos ahí un sistema autónomo. Entonces eso es importante. Ya hablamos del bombeo de agua y eso, que son los de sin almacenamiento. El híbrido siempre es una combinación de ambos. No solo tiene que ser fotovoltaico y eólico, ya dijimos, puede ser fotovoltaico y un generador a combustible, un biogás o cualquier otra fuente de energía. Y por último, el más popular de todo, digamos, que es el conectado a red, porque me permite a mí, donde está la mayor cantidad de usuarios de fuentes de energía eléctrica, posibilidad de ahorrar energía devolviéndole energía a la red. Con esto hacemos una breve introducción y un pantallazo de las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica
que vamos a ver puntualmente y desarrollando punto por punto en todo el desarrollo de este curso, ¿cierto? Bueno, vamos a tener unos pequeños conceptos con respecto a la corriente, a la electricidad, que es la corriente eléctrica, ¿no es cierto? El concepto de la corriente eléctrica siempre partimos que tenemos una fuente de energía, que puede ser una batería, ¿sí? Y una fuente de consumo, que es la carga, ¿sí? Bueno. ¿Qué es la energía eléctrica? Y es un flujo continuo de electrones. Se define la energía eléctrica como un flujo continuo de electrones, ¿no es cierto? Tenemos una batería o una fuente de energía, una FEM, ¿no es cierto? Una fuerza electromotriz, que es positiva y negativa, ¿sí? La dirección de la corriente es esta, de menos a más. Los electrones van de menos a más, pero por norma se toma la dirección de la corriente como de más a menos. Entonces, en realidad, por normativa, se toma de más a menos, pero realmente la corriente es de menos a más. Los electrones viajan del ánodo negativo al ánodo positivo, o del polo negativo al polo positivo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces una ley de Ohm, ¿no es cierto?, que está expresada, ¿no es cierto?, por una expresión que dice que la tensión es igual a R por I. ¿Qué me dice eso? Que la tensión es el producto de la resistencia por la corriente. Entonces, en cualquier diferencia potencial que yo tenga acá, si yo quiero saber qué tensión tengo acá, será el producto de la resistencia que tiene esta carga por la corriente que circula, ¿no es cierto?, por ese conductor. De acá podemos, esto se expresa en volt. De esa fórmula, que es una expresión de la ley de Ohm, podemos decir que la resistencia es igual a la tensión dividido la corriente. Y esto se expresa en Ohm. En Ohm. Esa es. Y si queremos saber la corriente, se expresa como la tensión sobre la resistencia, y esto es en ampere. Entonces tenemos ahí las tres fórmulas características de la ley de Ohm, que son de suma utilidad para utilizar en todo lo que es electricidad. La tensión es el producto de la resistencia por la corriente, la resistencia es la tensión sobre la corriente y la corriente es la tensión sobre la resistencia. Normalmente la tensión que nosotros manejamos es de 220 voltios. ¿De acuerdo? Y puede ser también una tensión continua, si esto es en alternada, ¿no es cierto? Y en continua puede ser 12, 24 o 48 voltios en corriente continua. Bueno, ahora vamos a introducirnos en el concepto de potencia. La potencia se define como el producto de la tensión por la corriente, ¿sí? El producto de la tensión por la corriente, y esto se denomina en vatios. Vatios o watts. La potencia, entonces, la tensión por la corriente, ¿sí? Esto sería en un puramente resistivo, si tuviéramos que reemplazar UR por I, esto se expresaría de la siguiente forma. Nos quedaría UR por I, nos quedaría R por I cuadrado, con lo cual tenemos una expresión de la potencia netamente resistiva, y que sería mayormente la que se expresa con la producción de calor de un conductor, ¿sí? Entonces, la potencia es U por I y se denomina en vatios. Por supuesto también que de esta misma expresión podemos sacar que la tensión la podemos escribir como la potencia sobre la corriente. A su vez, la corriente como la potencia sobre la tensión. Las expresiones en esta también es en volt y esta es en ampere, que son las unidades que tenemos. Bien, ahora, si nosotros tuviéramos esto, si nosotros tenemos corriente continua, ¿qué pasa si nosotros tenemos corriente alterna? Entonces, si tenemos corriente alterna, tenemos que ya ir al triángulo de potencia, que es donde nosotros vamos a tener, en este caso, aparece lo que se llama el factor de potencia, que es el coseno phi.
¿Por qué es esto? Porque en la corriente alterna, la potencia que nosotros recibimos en nuestro hogar no es la misma que la que produce en este caso la central de servicio o la empresa que nos provee energía eléctrica, sino que esa potencia es mayor porque tiene que compensar la potencia reactiva. ¿Cuál es la potencia reactiva? Y son las potencias que se pierden en los cables, en los motores y en las cargas inductivas de los bobinados de los motores. Por eso es muy importante que las empresas, en general, el coseno phi sea lo menor posible para que esto, la potencia aparente, sea lo menor posible y sea lo más cercana a la potencia útil. Con lo cual quiere decir que si yo achico el coseno phi, toda la potencia generada por la línea es aprovechada como potencia útil. Ahora, estas expresiones que nosotros debemos conocer, tenemos que la potencia útil vamos a llamarla, está dada por la expresión de U por I por el coseno de phi, ¿sí? Siendo este el coseno de phi. Y esto se expresa en kilowatt, Después tenemos la potencia reactiva, ¿sí? Que es la potencia reactiva, en U por I por el seno de phi, y eso se expresa las unidades en kilovolt ampere reactivos, ¿sí? Y la potencia aparente, una potencia aparente, que no por S, es U por I directamente y es en kilovolt ampere, ¿sí? Ahí tenemos entonces las expresiones de la potencia en una red alterna monofásica, ¿no es cierto? Esto es una red alterna monofásica, ¿no? Entonces, debemos tratar que el coseno phi sea lo más próximo, el coseno phi que tienda lo más próximo a 1, porque al ser lo más próximo a 1, quiere decir que el coseno phi está tendiendo que la potencia útil se asemeja a la potencia aparente, a U por I, ¿no? Que es lo que debemos lograr. Bien. Si fuéramos ahora a ver en corriente trifásica, ¿cómo quedan las expresiones de esta potencia? Bueno, la potencia útil se expresa como raíz de 3 de U por I por el coseno de phi, ¿sí? Y esto también es en kilowatt. Mientras que la potencia reactiva será raíz de 3 U por I por el seno de phi, y esto es kilovolt ampere reactivo, y la potencia aparente como raíz de 3 U por I, que es kilovolt ampere. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí la expresión en general. Por supuesto que no vamos a avanzar en más desarrollo de esto, pero sí conocer estas expresiones porque son de suma utilidad cuando nosotros planteemos los sistemas fotovoltaicos y tengamos que pasar de una corriente continua a una corriente alterna y saber si esa corriente alterna va a ser monofásica o trifásica, porque eso nos permitirá realmente saber qué tipo de equipos debemos utilizar. Bueno, en corriente continua, como ya dijimos, nosotros en un circuito continuo tenemos la expresión U por I. La potencia es U por I. En un circuito monofásico corriente alterna, la potencia es U por I por el coseno de phi. Esto es en kilowatt. Y en un trifásico corriente alterna, la potencia está expresada como raíz de 3 U por I por el coseno de phi en kilowatt. Ahí tenemos las tres expresiones que nosotros vamos a manejar en corriente continua, en corriente alterna monofásica y en corriente alterna trifásica.